En esta ocasión veremos las variables. Bueno, antes que nada, este es el entorno de desarrollo NetBeans. Voy a crear un proyecto para hacer nuestros ejercicios de variables. Voy a crear mi proyecto, lo voy a poner programación orientada a objetos 1. Ya tengo mi proyecto y como se fijan, de esta parte está el árbol. Este es mi proyecto. Este es un paquete que crea por default, se llama programación orientada a objetos. Me crea una clase programación orientada a objetos .java, que es este. Dentro de la clase principal, que es programación orientada a objetos, me crea este main, que es donde vamos a meter todo el código que queramos trabajar. En este caso, aquí es donde vamos a declarar nuestras variables. Muy bien, ojalá y también puedan crear su proyecto. Las variables en Java son un espacio de memoria en el que guardamos un determinado valor. Para definir una variable seguimos una pequeña regla o estructura, ¿sí? Debe tener una privacidad, tipo de variable y el identificador, ¿sí? Entonces, con esta estructura, con esta regla, nosotros podemos declarar nuestras variables. Nuestras variables, recuerden que deben tener un tipo de dato. Java se dice que es un lenguaje de tipado porque no puedo usar una variable si no la tengo declarada. Me va a marcar error si no la tengo declarada. ¿Cómo declarar variables o cómo para poder usarlas? Para poder usarlas, pues necesito declararlas de esta forma. Primero, puede que tenga privacidad o no, pero el tipo de variable debe venir. Voy a declarar unas sin privacidad para que veamos. Y voy a poner un int, ¿sí? Tengo yo una variable que se llama número, que es de tipo int. Aquí voy a declarar una variable de tipo string. Que es una cadena, obviamente entonces va a almacenar una cadena. Recuerden que para declarar sus variables, el nombre de sus variables o los identificadores deben ser acorde a lo que vayan a usar, es decir, si van a calcular el área, pues entonces van a poner una variable lado, altura, para que después no vayamos a tener problemas de que cómo se llama la variable o qué dato contiene. En este caso ya estoy declarando dos variables, un número de tipo int, una cadena de tipo string. Puedo declarar una variable doble, sería precio, por ejemplo. Ya tengo ahí tres variables de diferente tipo. Voy a declarar una última de tipo boolean. Este tipo nada más recibe verdadero o falso. Entonces ya tengo aquí mis declarados 4 variables. Mi variable número, cadena, precio y bandera, que obviamente son de diferente tipo. En Java, una vez que ya tengamos declaradas las variables, se clasifican por su tipo de variable de acuerdo a dónde lo estás declarando o si lleva si la privacidad o no, ¿sí? La primera es la variable de instancia. Son las variables que están definidas dentro de un objeto, pero que no tienen un modificador de static. Voy a declarar una variable de instancia. Estas variables, esta la voy a convertir en una variable de instancia. De instancia tienen que estar declaradas en una clase. Como van a ser de tipo private o public, tienen que ir aquí.
Si se fijan, yo ya tengo declarada mi variable número de tipo int y se considera una variable de instancia porque es como un atributo de la clase programación orientada a objetos. Entonces, si yo quisiera convertir mis variables a variables de instancia, tendría yo que sacarlas dentro del main, ponerlas acá afuera y ya puedo declarar mis variables. O en su caso crear otra clase y ahí dentro de la clase, pero dentro de la clase no, dentro de un método es donde se declaran las variables de instancia. Las variables de clase también son las otras que se declaran. Esas las podemos declarar igual acá, ¿sí? Son static, que llevan la palabra static. Entonces ya tengo mi variable static, que es mi variable de clase. Entonces ya tengo aquí mi variable de instancia y por otro lado mi variable de clase, ¿sí? Entonces las variables de instancia pues llevan la privacidad, que son private o puede ser public, ¿sí? Y las variables de clase pues llevan el static antes del tipo de dato, ¿sí? Entonces esas son los dos tipos de variables que hay. Existe otra más que son las variables locales. Esas variables locales son estas que ya declaramos aquí, que viven en este pedazo de código nada más, en este caso, donde abre una llave y termina la otra llave, ahí solamente van a poder trabajar. O por ejemplo, si yo tuviera una condición, si dice que esas variables locales viven en un pedazo de bloque, como en este pedazo, entonces si yo puedo tener una variable aquí, voy a hacer entero, otra variable entera que va a ser edad, le voy a poner 30, ¿sí? Entonces esa variable edad simplemente la voy a poder usar dentro de este bloque. Si yo pongo edad de este lado, como es una variable local, solamente vive en esta parte. En esta parte yo no la voy a poder usar. Esas son las tres tipos de variables que tenemos. Variables locales, variables de clase y variables de instancia. Y recuerden que cada variable es de un tipo. En este caso, cadena es de tipo string, precio es de tipo doble, banda es de tipo boolean, edad es de tipo int, ¿sí? Yo a edad no le voy a poder meter un string, no le voy a poner nombre, nombre es un string. Me marca error porque dice que no coincide con el tipo de dato que estoy declarándolo, ¿sí? Entonces, cada variable tiene su tipo de dato y solamente va a poder almacenar su tipo de dato. Este caso es todo lo de variables. Espero y puedan crear sus propias variables y nos veremos